Buenas tardes, hermanos. De nuevo nos reunimos para seguir adelante con nuestro estudio sobre el tema de la escatología. Es un tema que está causando mucho interés en muchas personas. Hemos recibido mensajes bonitos, no tan agradables, pero lo que nos alegra es saber que había personas que lo único que sabían sobre temas de escatología, sobre temas de las cosas futuras, era lo que habían escuchado, pero realmente no tenían sus propios argumentos. Y eso es algo que siempre alentamos a las personas a que deben cambiar eso. No podemos simplemente decir que creo algo porque en mi iglesia es lo que siempre dicen, sino que siempre debemos buscar que lo que nosotros creemos podemos nosotros mismos sostenerlo con la palabra del Señor. Así que en cosas sobre escatología, por ejemplo, sobre un rapto pretribulacional o sobre si solamente habrá una segunda venida de Cristo en una etapa y no en una etapa y media o dos etapas, como hay diferentes posturas. Entiendo que cada uno pueda tener diferentes pensamientos sobre el asunto, hay diferentes posturas, pero lo que sí que debemos saber es que debemos defender la nuestra con la palabra de Dios. Y no simplemente defender la nuestra porque es la que nos han enseñado, sin que nosotros hayamos estudiado mucho. El otro día estaba hablando con una persona que mostraba sus diferencias en algunos asuntos y yo le estaba diciendo, ¿no?, las cosas que yo creía sobre algunos temas. Y esa persona me empezaba a decir, pero eso no es así, porque esto es así, así, así. Yo le dije, bueno, pero ¿por qué? Me dice, bueno, eso es así porque la Biblia lo dice. Y digo, ya, pero ¿dónde? Y no sabía explicarlo. Ahí es cuando yo empecé a darme cuenta que todo lo que esa persona sabía era lo que le habían enseñado. Es como cuando te encuentras con un católico que no sabe nada más que sobre el catolicismo y te dice, no, yo soy católico y esto es así, 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 pero ¿sabes explicar esto? No, pero yo soy católico y punto. Entonces es muy necio actuar de esa manera. Debemos tener fundamentos, debemos tener coherencia en lo que creemos, porque mañana no va a estar la iglesia, no va a estar el pastor para defendernos, no vamos a tener a otro hermano que sí sepa defenderlo, sino que nosotros debemos estar preparados para presentar razón de nuestras creencias, de nuestra fe, del evangelio y de cada una de las doctrinas que sostenemos. Así que me gusta mucho que estén habiendo muchas reacciones sobre estos asuntos. Las personas que creen en cosas distintas pues están mostrando su desaprobación y algunos con mucho respeto y lo valoramos mucho, otros pues con menos respeto, pero bueno, eso ya entra en la personalidad, el carácter y el reflejo de Cristo en cada uno también, porque al final, ¿de qué nos vale mucha teología si somos mal educados? O si tenemos maldad en el corazón, o sentimos odio por alguien que piensa diferente. Entonces hay que cuestionarse también esas cosas. Pero vamos a seguir con el tema de la escatología y hoy vamos a entrar en una de las diferencias que tengo con el dispensacionalismo. El dispensacionalismo es la corriente más extendida quizá ahora mismo dentro del mundo evangélico. Ahora, porque antes no, pero en nuestros tiempos sí que lo es la corriente más popular. Y es la que yo sostenía antes, cuando era lo que había aprendido en la iglesia donde conocí al Señor, así que yo no conocía más allá de eso. Yo defendía eso porque era lo que me habían enseñado antes de yo personalmente profundizar más en los estudios de las Escrituras. Y como ya hemos mostrado algunas diferencias en algunos asuntos, ya se han ido dando cuenta. Cuando hablamos del juicio, algunas personas dijeron, uy, pero esto no encaja con lo que yo creo, ¿ok? Cuando hablamos de la resurrección y contábamos que nosotros creíamos en una sola resurrección de los muertos, donde resucitarían tanto los muertos en Cristo como los impíos, como los no creyentes, en una sola resurrección. Y explicábamos que, por ejemplo, los dispensacionalistas creían en 4 etapas de resurrección y que por eso también creían en unas ciertas etapas de juicio. Entonces ahí empezamos ya a mostrar en algunas enseñanzas las diferencias que teníamos en algunos aspectos. Y hoy vamos a entrar en una de las mayores diferencias que tenemos con la corriente o la enseñanza dispensacionalista en cuanto a escatología. Hoy vamos a hablar de una, creo que la mayor de todas las diferencias que podemos tener. Así que antes de nada, antes de entrar en el tema de hoy, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe a través de su palabra. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar con nuestros hermanos para edificarnos juntos con las Escrituras. Gracias, Señor amado, porque tu palabra es perfecta y sabemos que a veces, Señor,
No entendemos todas las cosas igual, pero no porque tu palabra se contradiga, o más bien porque nosotros somos limitados. Y en nuestras limitaciones, Señor, a veces no entendemos bien las cosas, a veces tardamos en comprenderlas y quizás, Señor, algunas no las llegaremos a entender. Pero eso solo demuestra que tú eres Dios y nosotros no, que solo somos hombres. Pero estamos aquí, Señor, porque deseamos estudiar, deseamos profundizar en tu palabra y que esta revelación que tú nos dejaste escrita pueda, Señor, llegar a nuestros corazones. Queremos aprender más de ti y de tu plan de redención. Queremos aprender más de tu palabra, de la palabra que tú inspiraste, Señor. Y queremos, Señor, que afecte a nuestra vida y a nuestra manera de vivir cada día. Así que, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y haznos poner los ojos en las Escrituras y solamente en las Escrituras. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a empezar con este asunto. Vamos a ir al tema de la iglesia e Israel. El tema de la iglesia e Israel. Miren, ya hemos visto algunas de las diferencias que tengo y tenemos, porque no soy el único que cree así, con el movimiento o la corriente dispensacionalista, sobre todo en temas de escatología. Y el tema de Israel y la iglesia no es solo en temas de escatología, es en temas de cómo vemos las escrituras, cómo leemos las escrituras y enfocamos las escrituras. La manera de leer las escrituras afecta a todo lo que vamos a creer. Una manera de entender un texto va a afectar a lo que yo creo de ese texto y en consecuencia va a afectar a cómo vivo en relación a ese texto. Entonces es importante saber que hay ciertas diferencias ya incluso en la manera de interpretar las escrituras. Por ejemplo, los dispensacionalistas dicen que hay otras personas o de otras corrientes que no entienden bien las cosas porque espiritualizan muchas cosas o lo hacen todo muy metafórico o todo muy simbólico cuando la Biblia muestra cosas literales. Entonces, ellos dicen que nosotros interpretamos textos de manera simbólica cuando deben ser interpretados de manera literal. Y particularmente nosotros entendemos que ese es el principal error o uno de los principales errores del dispensacionalismo, es entender de forma literal cada una de las cosas que aparecen en la Escritura. ¿Hay cosas literales en la Escritura? Obviamente las hay. Hay cosas literales en la Escritura. ¿Es toda la Escritura algo que debe ser entendido de forma literal? Obviamente no. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que tenemos textos históricos, tenemos textos poéticos, tenemos textos sapienciales, tenemos textos apostólicos, proféticos, y no se interpretan las cosas de forma literal siempre. Hay cosas que tienen sentido metafórico, hay alegorías, hay símiles, hay cosas que son ilustraciones. Las parábolas sabemos que no siempre tienen una enseñanza literal, pero sí simbolizan algo o aluden a algo que sí que es una enseñanza para nuestros días. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender que no todo es literal. Nosotros si leemos Eclesiastés de forma literal, va a ser muy preocupante. O si leemos todos los textos que hay en Cantares o en Proverbios, todo de forma extremadamente literal, es complicado. Y si vemos todas las figuras de Apocalipsis de forma literal, vamos a cometer muchos errores. Aparecen seres de muchos cuernos, ojos, cabezas, y si esperamos ver a todos esos seres cara a cara y en persona porque creemos que son seres literales, vamos a cometer muchos errores. Si por ejemplo entendemos los números como simplemente números, ahí está el tema. Por ejemplo, cifras como 144.000, 112 o 24, y entender que todo es exacto, milimétrico, literal, entender que eso representa algo y que no siempre es algo literal, sino una esencia, un concepto y un mensaje. Entonces, partimos de esa base. El dispensacionalismo literaliza todas las cosas, sobre todo las cosas que tienen que ver con Apocalipsis. Y es mentira que otras corrientes todo hacen que sea una metáfora o un símbolo. No, simplemente cuando vemos la Biblia tenemos que saber cuando la Biblia nos habla de algo de forma literal o cuando la Biblia nos habla de algo de forma metafórica o cuando la Biblia nos habla de algo de forma simbólica.
Entonces, cuando nosotros entendemos qué estamos leyendo, qué género literario estamos leyendo, qué tipo de estructura literaria tiene, ahí haremos una interpretación mucho mejor. La Biblia no es toda literal, no es toda literal. Toda la palabra es inspirada por Dios, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, pero en cuanto a su género, no es todo, no todo tiene un estilo literal. Hay metáforas, hay símiles, hay figuras literarias en la manera como la Biblia ha sido transmitida y que hay que interpretarlas a la luz de ese género y de esa figura literaria, porque si no vamos a cometer errores interpretativos. Entonces yo creo que eso es uno de los problemas que llevan a las diferentes posturas de pensamiento en algunos asuntos y cómo las vemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la marca de la bestia, el 666, como simplemente un número 666, nos vamos a volver locos. Vamos a pensar que a la que alguien tenga un 666, eso es la marca de la bestia. Pero cuando nosotros leemos eso, nosotros sabemos que eso no es algo literal, que no se refiere a un número, a un tatuaje en la piel. Obviamente no es eso, porque hay muchas personas que hablan de un chip, porque hay muchas personas que hablan de una vacuna, porque muchas personas hablaron de eso cuando aparecieron las tarjetas de crédito, porque siempre se ha sabido que no era un 666, que representaba algo, y algunos creen que puede ser un chip, algunos creen que es una vacuna, otros pensaban que eran las tarjetas de crédito, otros pensaban que es el sistema de pago con los teléfonos móviles, otros pensaban que es la vacuna de la gripe que nos ponen de pequeños. Ya se han pensado muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que eso no es literal, eso representa algo, y literalizar las cosas nos puede llevar a errores interpretativos. Por eso es muy importante que simplemente no le demos a las personas la Biblia y le digamos esto es así, 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 sino que enseñemos a las personas a leer la Biblia. La Biblia no es como cualquier libro de historia o de geografía, es palabra de Dios y no se puede interpretar de cualquier forma. Hay unas maneras correctas de interpretar la Escritura y por eso creo que hay que enseñar. Y con esto no estoy haciendo una crítica, simplemente estoy haciendo un llamado a que la iglesia invierta tiempo en que sus congregantes aprendan a interpretar las Escrituras. Muchas personas que me odian, miembros de sus iglesias, me escriben constantemente con preguntas. ¿Saben por qué? Porque esas personas leen o escuchan a sus pastores o a los pastores que sus pastores recomiendan enseñando una cosa y es lo que sabían y es lo que creían, pero justo después empiezan a ver a otros predicadores y empiezan a entender otras cosas y están confundidos. Entonces hacen preguntas a este lado, como miren, en mi iglesia nos enseñan esto, ustedes enseñan esto, ¿cuál es la verdad? Claro, nosotros le vamos a decir que lo que creemos correcto es lo que nosotros enseñamos. Y ahí esa persona va a entrar en una tremenda confusión porque va a ir a su iglesia y va a entender que su iglesia enseña de manera equivocada. Por eso lo mejor que podemos hacer como pastores, ¿qué es? Enseñar a nuestra iglesia a interpretar las Escrituras por su cuenta, a no depender de la enseñanza de una iglesia. Porque si dependen únicamente de lo que la iglesia dice y ellos por su propia cuenta no estudian con diligencia las Escrituras, si la iglesia está enseñando una mentira, esa persona va a estar viviendo una mentira con la convicción de que se encuentra en la verdad. Así que, más allá de las diferencias que podamos mostrar en estos vídeos, más allá de las diferencias que podamos mostrar en algunos pensamientos que vamos a enseñar en esta serie de escatología, yo hago un llamado a que todos se estudien las Escrituras. Porque muchos creemos lo que creemos porque nos lo han enseñado, pero no lo entendemos. Cuando yo hablo de escatología, yo no lo hago como una persona que ha estado siempre con este pensamiento. Yo tengo un pensamiento a la luz de la escatología amilenialista, pero yo no lo he tenido siempre de esta forma. No lo he tenido siempre de esta forma. Y me hago preguntas. Y como le he dicho a mucha gente, es un tema que sigo estudiando. Miren, yo no me las voy a dar de listo, ni me las voy a dar del hombre más sabio e inteligente del mundo. Es un tema que sigo estudiando. Pero ahora mismo tengo que enseñar lo que por mis convicciones y bajo el estudio que he hecho, yo creo firmemente y defiendo. Pero tengo preguntas, tengo inquietudes. ¿Voy a dar por hecho que lo que sé ya es la pura verdad y nunca más estudiar sobre el asunto? Seguro que no.
Soy joven, o al menos me creo joven, y voy a seguir estudiando sobre el tema. Y soy la primera persona que si mañana descubre un error y es convencido de ese error con las escrituras, no con argumentos de personas, con las escrituras, yo me voy a retractar de ese error. Yo nací en una iglesia carismática, neopentecostal, y dentro del movimiento pentecostal y neopentecostal y el movimiento carismático, la doctrina en cuanto a escatología que apremia es el dispensacionalismo. Y al ser el movimiento pentecostal en nuestra actualidad el movimiento más popular, el más común, es entonces el dispensacionalismo la enseñanza más común en cuanto a escatología. Yo tenía esa enseñanza, pero no porque yo la hubiera estudiado en casa, porque era lo que enseñaba mi pastor, era lo que enseñaban en mi iglesia. Mi iglesia decían, esto es así, así va a ser, así va a pasar. Y yo, amén, vosotros sois los que sabéis. Yo no he estudiado, yo no sé nada. Era como cuando ibas a una iglesia católica y tú no sabías nada de religión, tú entendías que el cura que estaba ahí sabía. Entonces todo lo que el cura decía para ti era la verdad y tú solo, amén, padre, amén, amén, tiene razón. Con la iglesia evangélica me sucedió lo mismo. Yo llego a una iglesia, no sé nada de fe, no sé nada de religión. Entonces, para mí ese pastor será alguien preparado, alguien que ha estudiado muchos años, alguien que tiene una buena formación académica a niveles teológicos. Entonces, todo lo que diga, amén. Entonces, yo imitaba a mi pastor, yo imitaba sus enseñanzas y yo decía amén a sus enseñanzas. Hasta que un día me nació la curiosidad de empezar a estudiar las escrituras como había estudiado pues los temas de mi carrera universitaria, del instituto, de todas las cosas. Entonces empecé a leer muchos libros y eso fue un problema. Porque al empezar a leer muchos libros me di cuenta que muchas de las cosas que yo había asimilado no eran exactamente las que yo estaba entendiendo en las escrituras. Y cuando yo fui a presentar eso a mi pastor y a mi iglesia, de golpe me volví un rebelde, un rebelde. Ellos decían no que tenía un espíritu de confusión, que tenía un espíritu de rebeldía, simplemente porque ahora les mostraba con la Biblia cosas que no estaban bien y que a la luz de las escrituras no eran correctas. Y una de las cosas que empecé a entender de forma diferente son los eventos futuros, las últimas cosas y los temas que tenían que ver con la escatología. Entonces yo nací en la iglesia con un pensamiento dispensacionalista, así que no tengo nada en contra de los dispensacionalistas, son mis hermanos, si han nacido de nuevo lo son, porque la escatología no define si somos cristianos o no, es simplemente un pensamiento en cuanto a las cosas futuras, a las últimas cosas. Sin embargo, yo respeto que el dispensacionalismo clásico, no el moderno, ahora hay dispensacionalistas que creen de todo, ahora está derivando en verdaderas locuras y cosas absurdas, pero el dispensacionalismo clásico, el que empezó en los años 1800, 1830, ese pensamiento al menos defendía cosas coherentes. Los primeros dispensacionalistas defendían que la inerrancia de las escrituras y la plena inspiración de las escrituras. Ellos decían que la palabra era inspirada por Dios, que no tenía contradicciones, que era suficiente y que era la autoridad absoluta de la iglesia. Y eso me parece maravilloso, porque vivimos en tiempos donde la gente está poniendo en duda la inspiración de la palabra, poniendo en duda las escrituras, diciendo que se contradice, y los dispensacionalistas defendían con uñas y dientes la inspiración de las escrituras. También es importante decir que los dispensacionalistas clásicos, los primeros dispensacionalistas, decían también que la salvación era solo por gracia, y eso también lo valoro mucho. Enseñaban que la salvación, a pesar de las diferentes dispensaciones, siempre era por gracia, solamente por gracia, nunca por obras. Y eso es algo que hoy pasa. Hoy hay gente que cree en una salvación por gracia y por obras, no solo por gracia, mitad y mitad. Pero los dispensacionalistas clásicos enseñaban que la salvación era solo por gracia. Por otro lado, tenemos otra cosa buena. Los dispensacionalistas, en cuanto a la segunda venida de Cristo, no el rapto pretribulacional. En cuanto a la segunda venida de Cristo, ellos enseñaban que Cristo vendría por segunda vez y esa segunda venida sería gloriosa, visible y que todo el mundo la vería. Entonces, me parecía también excelente que apuntaran a la segunda venida de Cristo. Así que respeto el dispensacionalismo. Así que yo espero también que los dispensacionalistas me respeten como hermano, me aprecien y me amen en el Señor como yo los amo. Sin embargo, creo que hay errores de interpretación en algunas cosas.
Hemos mencionado el tema de la resurrección y he mostrado los errores que creo que hay, creyendo que hay varias resurrecciones, y lo mismo pasa con el juicio. Por otro lado, hay 3 temas que son los que voy a estar tratando próximamente en unas semanas, que son 3 errores también que creo que los dispensacionalistas cometen. Yo lo creía así, pero luego entendí las cosas diferente. Así que voy a explicar lo que hoy entiendo a la luz de las Escrituras, y si usted todavía al final sostiene su pensamiento, lo respeto. Pero dé la oportunidad a ver si es algo que usted conoce o que usted no conoce y simplemente le han enseñado en la iglesia. Dele la oportunidad también a la palabra del Señor y no solo a lo que le hayan enseñado. Así que no se trata con estos vídeos de hacer enemigos, de enfadar gente, de hacer una barrera que nos separe entre amilenialistas, dispensacionalistas, premilenialistas, palabras que al final mucha gente de las iglesias ni saben lo que significa y no es tan importante que lo sepan. Simplemente debemos exponer las Escrituras y que las personas sepan lo que la Biblia dice. Pero hay una cosa curiosa antes de entrar sobre el dispensacionalismo. Cuando yo hablo con dispensacionalistas hay algo que ellos deben reconocer, que la postura dispensacionalista es la más moderna. El dispensacionalismo nace en 1830 a través de John Nelson Darby y se hace muy famoso a través de una Biblia de estudio de Scofield. Eso se empieza a expandir, sobre todo por las corrientes carismáticas, hasta nuestros días volviéndose la postura teológica más popular. Ellos te dirán, somos la postura bíblica, pero hay una cosa curiosa. Por más de 1800 años, no 100, no 200, no 300, hablo de historia, hablo de hechos, no hablo de mis argumentos. Por más de 1800 años, nadie más. Pero es lo que Pablo decía, es lo que la Escritura dice. Vale, pero nosotros sabemos algo. Todo lo que la Escritura enseña, todo lo que Pablo enseña, no lo hemos empezado a enseñar nosotros hoy en el 2020. La iglesia lleva existiendo desde entonces. Había iglesia en el año 100, en el 200, en el 500, en el 1000, en el 1100. Y la iglesia ha seguido enseñando lo que enseñaba las Escrituras, lo que enseñaba el Señor Jesucristo, lo que enseñaba Pablo, ¿verdad? Y hay registros de predicadores de hace siglos y siglos de sus enseñanzas, de sus predicaciones, de sus sermones. En cuanto a escatología, por más de 1800 años no hay registros del pensamiento dispensacionalista. La corriente dispensacionalista no tiene registro histórico, es decir, nadie de la iglesia ha enseñado eso por 1800 años. Y es muy extraño decir que el pensamiento correcto es el pensamiento que la iglesia no ha sabido ver en 1800 años. Estamos llamando necios a nuestros hermanos, limitados a nuestros hermanos que por 1800 años no averiguaron el significado de la revelación de Dios, de la palabra del Señor, pero sí enseñaban otras cosas que creo que son mucho más coherentes en algunos puntos. Así que el dispensacionalismo, incluso si piensan que es la postura bíblica, deben reconocer que empieza a enseñarse en el 1830 con John Nelson Darby y que crece con la Biblia de estudio Scofield y de ahí se empieza a expandir, pero que antes no era una enseñanza ni popular ni común en el pueblo del Señor. Cuando nosotros hablamos de dispensacionalismo, solo como dato, el origen del dispensacionalismo, la esencia del dispensacionalismo son esa palabra, las dispensaciones. Ellos enseñan, sostienen y creen que Dios ha diseñado 7 eras o 7 dispensaciones para la historia. La primera, la de la inocencia, que va desde Adán hasta la caída. La segunda, la de la conciencia, desde la caída hasta Noé. La tercera, la del gobierno humano, desde el diluvio hasta Abraham. La cuarta, la de la promesa, desde Abraham hasta el Sinaí. La quinta, la de la ley, desde el Sinaí hasta la cruz del Calvario. La sexta, la de la gracia, desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo. Y la séptima, el reino, los 1000 años desde la segunda venida hasta el reino eterno. Ese es el asunto primordial que se ha estado enseñando siempre desde el punto de vista dispensacionalista. Y es curioso que la dispensación es definida por la Biblia Scofield como el periodo
en el que el Señor pone a prueba al ser humano. Mire cómo dice, cito la Biblia Scofield, la Biblia por excelencia de pensamiento dispensacionalista, dice, un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Y esto es curioso. Ellos sostienen que el Señor ha ido probando al hombre de manera diferente a lo largo de cada dispensación. Que a lo largo de cada dispensación el Señor se ha revelado al hombre de una manera y según se ha revelado lo ha puesto a prueba para ver cómo reaccionaba. Ese es el pensamiento original del dispensacionalismo. Sin embargo, hay algo extraño. Ellos sostienen que la salvación es solo por gracia. Entonces, no tiene sentido decir que el hombre ha sido probado en la dispensación de la ley o en la dispensación del gobierno humano bajo otros patrones para ver cómo reaccionaba, sabiendo que al final el hombre en cada dispensación ha salido como fracasado. En cada una de las dispensaciones el hombre ha salido fracasado, necesitando en cada una de las dispensaciones reconocer que requiere de un Salvador. Entonces no tiene sentido decir que el Señor ha ido probando la reacción del hombre en cada era o en cada dispensación, sabiendo que desde el principio el Señor ya dijo que el hombre fracasaría y que solo había una esperanza para el hombre, un Salvador prometido. No tiene sentido probar al hombre en la dispensación de la ley o del gobierno humano, sabiendo que en Génesis el Señor ya dijo que ese hombre no se iba a salvar y que un Salvador era prometido. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el problema de las dispensaciones es este, y ahí va el tema de hoy. Hoy hemos titulado el tema Israel e Iglesia. No he querido poner otro título para dar a conocer en el mensaje lo que queremos enseñar. Al ellos creer que el Señor prueba al hombre en las distintas dispensaciones, ellos enseñan que Dios tiene más de un pueblo. Es decir, que en cada dispensación Dios ha tratado con un grupo determinado de personas, de una manera determinada y con una forma de trabajar determinada. ¿Qué ha llevado eso? Eso ha llevado a que el dispensacionalismo crea que el Señor, por un lado, ha tratado en ciertas dispensaciones con Israel, por otro lado, está tratando ahora en nuestra dispensación, según ellos, con la iglesia, para que mañana, en la futura dispensación, al final de esta dispensación, pueda tratar de nuevo con Israel. ¿Qué han enseñado ellos? Que Dios tiene dos pueblos, que Dios tiene por un lado a Israel y por un lado la iglesia, que Dios se va a desposar con dos pueblos, que Dios va a salvar a dos pueblos, que Dios tiene dos naciones elegidas, que Dios tiene dos pueblos escogidos, que Dios tiene dos maneras de salvar diferentes, porque tiene un trato con Israel y un trato con la iglesia. Ellos sostienen que la iglesia va a haber un tiempo en que será llevada para que Dios vuelva a trabajar con Israel. Según ellos, Dios empezó a trabajar con Israel, Israel no ha querido, ahora Dios trabaja con la iglesia, ahora se llevará a la iglesia y volverá a trabajar con Israel, porque Dios tiene dos pueblos. Y lo que están enseñando en cierta manera y de forma muy equivocada es que Dios tiene dos proyectos de salvación. Pero Dios dijo en Génesis que de esa simiente saldría el Salvador que pisaría la cabeza de la serpiente. Un solo proyecto de salvación, una sola promesa. Y lo que vamos a ver hoy, a la luz de las Escrituras, es que diferenciar dos pueblos es un gran error del dispensacionalismo. Es un gran error del dispensacionalismo. Y el deseo mío a través de las Escrituras es demostrar como desde el principio el Señor siempre ha dicho que salvaría a un pueblo formado por judíos y gentiles. Dios no tiene un propósito, por un lado para los judíos y por otro lado para los gentiles. Dios tiene un propósito para un solo pueblo, el pueblo de Dios,
formado por judíos y gentiles que han sido salvos por gracia mediante la fe en el Mesías prometido. Dios no tiene dos planes de salvación, Dios no tiene dos proyectos, Dios no tiene dos pueblos. Porque ese sería el gran error de pensar que si mi mujer se queda embarazada y yo la llevo a Jerusalén y ella da a luz en Jerusalén, solo por haber nacido en una nación física, ya tengo la garantía de que mi hijo tiene promesas del Señor. Todo el mundo se iría a dar a luz a Tel Aviv, todo el mundo se iría a dar a luz a Haifa, todo el mundo se iría a dar a luz a Jerusalén, todo el mundo se iría a dar a luz a esos lugares si de verdad el Señor tuviera unas promesas para un pueblo físico determinado. Pero eso es un gran error de interpretación. Y es lo que vamos a intentar ver hoy, partiendo de uno de los textos más claros y más evidentes de las Escrituras. El apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2 y el versículo 14 y 15 lo siguiente. Porque Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, Pablo está escribiendo en el siglo I y Pablo sabe que en aquel entonces la mente del mundo está dividida entre judíos y gentiles, ¿verdad? Y mira lo que dice Pablo. Pablo dice que Él mismo es nuestra paz, Jesús, quien de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un pueblo. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en Cristo, la enemistad de los pueblos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Cuando tú le preguntas a un dispensacionalista que entiende del dispensacionalismo, porque la mayoría de dispensacionalistas dicen sus creencias pero no saben sostenerlas bien, no saben defenderlas bien, pero cuando hablas con un dispensacionalista que entiende y le preguntas por este pasaje, le dices así. Oye, ¿por qué? Por esa pregunta le podríamos hacer. ¿Por qué proponen ustedes todavía un tipo de separación entre los judíos y los gentiles en el milenio, visto que según ustedes, los judíos, tendrán una posición favorecida en aquel entonces y serán exaltados sobre los gentiles? Si tú le lees ese texto al dispensacionalista, y le preguntas esto, ¿por qué seguís sosteniendo que el Señor mañana va a hacer una distinción entre judíos y gentiles? ¿Por qué seguís sosteniendo que mañana durante el milenio el Señor va a tratar con favoritismo a los judíos? Cuando este texto actual dice que de los dos pueblos se ha hecho uno solo. ¿Saben qué te diría? Los dispensacionalistas dicen que esa pared intermedia de separación entre los judíos y los gentiles está abolida durante este tiempo. Que Pablo está diciendo que la pared intermediaria ha sido rota y ha sido abolida ahora, pero que volverá a estar presente más adelante. Es decir, un dispensacionalista te dice, toda la vida el Señor tenía a Israel y a los gentiles, a los judíos y a los gentiles. Durante este periodo Jesús los ha unido a los dos, pero durante el milenio esa pared vuelve y el Señor va a tratar solo y exclusivamente y con foco al pueblo de Israel. Pero no hay donde coger eso. Para yo forzar mis creencias, para yo forzar mi pensamiento de que los judíos serán tratados con favoritismo durante el milenio, tengo que cambiar ese texto y decir que ese texto dice que esa pared solo dura un tiempo, porque luego volverá Dios a tratar exclusivamente con los judíos de una manera especial. Pero yo no veo en ese texto que diga que Jesús ha roto temporalmente la pared intermedia o que Jesús ha abolido momentáneamente la pared intermedia. Ese texto dice que el Señor ha acabado con la pared intermedia, haciendo de los dos un solo pueblo. Y ese es el gran problema del dispensacionalismo, dar a entender que Israel y la iglesia son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ellos literalizan todo. Cuando la Biblia está escrito Israel se refiere solo a judíos. Y cuando la Biblia se refiere a iglesia se refiere solo a los salvos de hoy. Y cuando... No es así. No es así.
Cuando la Biblia llama a Israel, a veces habla exclusivamente de judíos, pero muchas veces Israel es la palabra utilizada en las Escrituras para referirse a pueblo de Dios. Y cuando la Biblia habla de iglesia, muchas veces la iglesia tenía gentiles, pero también judíos. Y la palabra iglesia, eclesía, es la palabra utilizada para referirse a pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo esos términos están claramente en las Escrituras así. Vamos a ver palabra de Dios. Vamos a ver textos bíblicos. Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16. Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16. Porque ni la circuncisión es nada. ¿Qué hace referencia a la circuncisión? Los judíos, ¿verdad? Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. Mira lo que está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La circuncisión no te hace pueblo de Dios. La circuncisión de los judíos, que ellos creían que era la marca de ser pueblo de Dios. Dice, la circuncisión, es decir, ser judío de sangre, ser judío físicamente, no te hace pueblo de Dios. Y dice, ni la incircuncisión. Es decir, ser solamente gentil tampoco te hace pueblo de Dios. Así que Pablo está diciendo, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. La Biblia enseña que aquel que está en Cristo es nueva criatura, es una nueva creación. ¿Por qué? ¿Mediante qué somos esa nueva criatura? La obra de regeneración del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, la circuncisión del corazón. Dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Qué palabra? No, ahora empezamos a entendernos. ¿Qué palabra? Israel de Dios. ¿Y tú crees que ese texto hace referencia solo a los judíos que no creen en el Mesías? A los judíos que niegan a Jesús. El texto, volvamos a leerlo. Esto es sencillo, hermanos. La Biblia es clara en algunos términos y en esta es clara. Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, ni los que se circuncidan son pueblo de Dios por circuncidarse, ni los gentiles por ser gentiles son pueblo de Dios, sino que es pueblo de Dios la nueva creación, aquellos que han nacido de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Mira, Nicodemo, ¿sabes qué? No te preocupes. Tú sigue como estás, porque eres judío. Dios tarde o temprano tratará con vosotros. No le dijo eso. Le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque lo que importa es esa nueva creación, haber nacido de nuevo. Entonces, ¿qué dice? Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, ¿conforme a qué regla? A la nueva creación. A los que han nacido de nuevo, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Aquellos que han nacido de nuevo. Ni los de la circuncisión, ni los de la incircuncisión. La nueva creación es el Israel de Dios. Y el Israel de Dios, entonces, según eso, ¿quiénes son? ¿Solo judíos? No. ¿Solo gentiles? No. Judíos y gentiles que han nacido de nuevo. Y los llama el Israel de Dios, el Israel de Dios. Entonces, hermanos, vamos a otro pasaje, otro texto. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Te has dado cuenta? No es judío el que lo es exteriormente y la circuncisión la de la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión del corazón. Cuando a mí me preguntan, ¿tú eres judío? Yo soy un verdadero judío. Yo soy un verdadero israelita. A nivel de Dios lo soy. Pero no porque yo lleve un kipá, no porque yo encienda el menorá, no porque yo practique leyes alimentarias rigurosas y no coma el cerdo ni camarones y solo coma pan sin levadura y solo coma comida seleccionada, tratada de distintas maneras y tenga mis rituales y encienda mis velas. No, eso son tradiciones, son costumbres.
Yo no soy judío porque celebro el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. No, eso no te hace judío. Eso es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que judío no es eso. Judío no es el que lo es por fuera, ni la circuncisión, la que se echa en la carne. Yo soy judío, ¿por qué? Porque me he cortado el prepucio. Vale, tú eres judío según los hombres. Pero para Dios, su verdadero pueblo, el verdadero judío, el verdadero Israel, la verdadera iglesia, eclesia, porque todo apunta a lo mismo, pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Es el que lo es en el interior, la circuncisión en el corazón por el Espíritu, no por la letra. El que no está obrando según las cosas externas, sino que ha recibido una circuncisión en el corazón por el Espíritu. Arriba hemos leído en Gálatas una cosa: ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión es nada, sino la nueva creación. Hemos hablado que eso representa el nuevo nacimiento, una obra del Espíritu en el corazón, la regeneración. Yo os quitaré el corazón de piedra, os pondré el corazón de carne, nuevo corazón, nueva criatura, y os daré mi espíritu para que andéis en mis caminos. Entonces Pablo vuelve a decir lo mismo, que no es judío el que lo es por fuera, ni la circuncisión la que es externa. Pablo vuelve a apuntar a que el pueblo de Dios no es el que tiene una bandera con una estrellita. El pueblo de Dios no es el que usa kipá. El pueblo de Dios no es el que enciende el menorá, el que practica el Pentecostés, las fiestas de los tabernáculos. El pueblo de Dios es el que ha nacido de nuevo. Es el que ha nacido de nuevo, el que tiene la circuncisión hecha en el corazón por el Espíritu. Eso es lo que dice Pablo otra vez. ¿Y quién entra ahí? ¿Solo judíos? No, judíos y gentiles que han nacido de nuevo. Miren, esto es curioso. En una de las ocasiones en que Pablo predicó solamente a judíos, Pablo se encontraba en una sinagoga y dice lo siguiente, Hechos 13, 32 al 34. Hechos capítulo 13, 32 al 34 dice así: y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para que nunca más volviera a haber corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Ahora os digo una cosa. Vamos a leer ahora el 38 y el 39. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Pablo está predicando a unos judíos en una sinagoga, y Pablo cita un salmo que hace referencia a Jesús. Mira que dice: os anunciamos las buenas nuevas de la promesa hecha a los padres. Pablo dice que están anunciando el evangelio. Y Pablo dice que el evangelio, el mensaje de salvación que está anunciando, es una promesa hecha a los padres. Cuando Pablo se dirige a un judío y Pablo le dice que es una promesa hecha a los padres, ¿qué piensa un judío? Para un judío, ¿qué son padres? Abraham, Isaac, Jacob. Un judío piensa en los patriarcas, un judío piensa en la ley, un judío piensa en Moisés. Y Pablo está diciendo: lo que os anuncio es la promesa de Dios hecha a los padres. ¿Entiende esto? Está hablando de promesas hechas a un pueblo. ¿Ok? Dice: y Dios lo ha cumplido en nuestros hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora Pablo dice que la promesa hecha a los padres, a los patriarcas, a ese pueblo, que esa promesa Dios la ha cumplido hoy en Jesús. En Jesús. Mira lo que dice, que al resucitarlo de los muertos se ha cumplido esa promesa en sus hijos. En el presente se ha cumplido la promesa hecha a los padres, a un pueblo que teóricamente solo lleva judíos, y que ahí no involucra promesas a los gentiles, porque el dispensacionalismo enseña que hay promesas para judíos y hay promesas para gentiles, que las promesas de Dios no son para el pueblo de Dios, sino que están divididas según la dispensación, ¿ok? Pero Pablo dice, esa promesa hecha a los padres,
que para un dispensacionalista esa promesa es solo para judíos, Pablo dice, esa promesa hecha a los padres se ha cumplido al resucitar a Cristo. ¿Y qué dice? Según el Salmo 2, y cita el Salmo 2, apuntando a que el Salmo 2 es un salmo mesiánico que apuntaba al Mesías. Pero mira que sigue diciendo, y en cuanto a aquel que resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, y en cuanto a Jesús, dice, Dios ha hablado de esta manera, os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Dios ahora dice que en las promesas que Dios ha hecho a David, las santas y fieles misericordias prometidas a David, Dios las ha cumplido en Cristo. Que esas promesas que el dispensacionalismo cree que es solo para esa dispensación y para el pueblo de Dios de esa dispensación, porque no tiene un solo pueblo, ellos creen que para judíos de esa dispensación, Dios acaba de decir que esas promesas las ha cumplido en Cristo. Y mira que dice en los versículos 38 y 39, por tanto, hermanos, y está relacionado con lo que les está diciendo, está relacionado con esas promesas. ¿De qué hablaban esas promesas? De salvación, de justificación. Y dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, de Cristo, está hablando de Cristo Pablo. Pablo está predicando el Evangelio. Dice, por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados. Y tú dices, vale, promesas que hizo David, promesas que son en Cristo, pero está predicando a judíos. Entonces, vale, las hizo David y son para judíos. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Las promesas que Dios hizo a los padres de perdón, de salvación, de justificación, las santas y fieles misericordias prometidas a David, a los padres, se han cumplido en Cristo. Y se os es anunciado a vosotros también, judíos, que os intentáis justificar por la ley, pero se os es anunciado para perdón de pecados, para que seáis justificados como todo aquel que cree. Pablo les está diciendo que las promesas hechas a David, a los padres, se han cumplido en Cristo. Y esas promesas tienen que ver con el perdón y la justificación, que no es por la ley como ellos creían y pensaban, sino que es por la fe en Cristo. Y no solo para ellos, sino para todo aquel que cree. ¿Quién es salvo? Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confiesa a Cristo como Señor, que cree en el Evangelio, es salvo. Y Pablo habla de eso como las promesas dadas a los padres en Cristo y que abarcan a todo aquel que cree. Entonces eran promesas que muchos pensaban que eran solo para judíos y que Dios las ha hecho para su pueblo, para todo aquel que cree en Jesús. No hay distinción, no hay distinción. Mira este texto, Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. No, hombre, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento, tú verás que Dios llama así a Israel. Dios llama así a su pueblo en diversas ocasiones. Pero ¿a quién llama así ahora? ¿A quién llama así ahora? ¿A quién dirige Pedro su carta? ¿Judíos? No, creyentes, creyentes. Judíos y gentiles creyentes. A los cristianos de la dispersión les está escribiendo que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Palabras que Dios había usado para Israel en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y Pedro las está usando y reproduciendo para la iglesia.
diciendo que tanto el pueblo adquirido por Dios de entonces es el pueblo adquirido por Dios de ahora, que la nación santa de entonces es la nación santa de ahora, que el real sacerdocio de entonces es el real sacerdocio de ahora, que el pueblo adquirido de entonces es el pueblo adquirido de ahora, porque Dios tiene un pueblo, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido, formado por judíos y gentiles que han creído y han sido justificados. Isaías 43:20. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y las avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido. Pedro ha dicho, vosotros sois linaje escogido, pueblo escogido. Isaías se refiere al pueblo de Dios de aquel entonces como pueblo escogido. Hace referencia a la iglesia. Pero es que no quiero que entiendan iglesia solamente como iglesia. Entiendan iglesia como asamblea. Asamblea. La palabra eclesía era la asamblea de los santos, la asamblea de los redimidos, pueblo de Dios. Y a eso hace referencia otra vez. Éxodo 19:6. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. ¿Qué les ha dicho? Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Seréis para mí real sacerdocio y nación santa. Y dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. ¿Y a quién se las dice Pedro? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Se lo está diciendo a los hijos de Israel. Se lo está diciendo al verdadero Israel de Dios. Lo que hemos dicho, no es judío, no es israelita el que lo es en la carne, en el exterior, sino en el interior. Pedro está diciendo que el linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, son todos los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo. Dios tiene un pueblo y siempre ha tenido un pueblo. Dios ha ido mostrando ese pueblo a lo largo de la historia. Empezó salvando un pueblo. Ese pueblo trató Dios a lo largo de la historia con ese pueblo de diferentes formas. Ahí llega Jesús, muere en la cruz. El evangelio se empieza a expandir. Empieza a llegar a gentiles que también creen y hacen parte de ese pueblo. Pero siempre Dios ha tenido un pueblo, un pueblo, un pueblo. Dios está salvando un pueblo. Dios tiene un pueblo. Un pueblo. Que empezara con un grupo no significa que ese grupo sea selecto. Ese grupo ha ido creciendo. Dios empezó con un grupo. Y ese grupo se ha ido expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo, dando lugar a la promesa de Dios dada a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque ahí tendré yo descendencia. Ahí tendré yo pueblo. Ahí tendré yo linaje escogido en todas las naciones de la tierra, a través de la promesa que Dios ha hecho a Abraham. Y esa promesa no es para los judíos, si es para la descendencia de Abraham, que veremos que son aquellos que están en Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 y 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 27 y 29. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Tú eres bautizado en Cristo, tú perteneces a Cristo, tú eres parte del pueblo de Cristo, tú eres parte del pueblo de Dios. Vale. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que las promesas de Abraham y la descendencia de Abraham no tiene que ver solo con un pueblo judío, sino con todo el pueblo de Dios que ha ido salvando y rescatando a lo largo de la historia. Y Pablo ahora dice que si estás en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, haciendo referencia a la salvación. Claro que hay etnias, claro que hay etnias. Yo soy español, europeo, y hay gente judía, igual que hay gente árabe, igual que hay gente asiática. Hay etnias, pero en esas etnias hay un pueblo de toda tribu, lengua, raza y nación que forma el pueblo de Dios y la descendencia de Abraham según la promesa en Cristo.
Lo que marca la diferencia no es la banderita. Lo que marca la diferencia no es Abraham. Lo que marca la diferencia no es Moisés. Lo que marca la diferencia no es Jerusalén. Lo que marca la diferencia es Cristo. Somos pueblo de Dios en Cristo, no en Abraham, en Cristo. En Cristo, porque en Cristo somos uno. Y en Cristo están cumplidas las promesas. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según las promesas. Y herederos según las promesas. Entonces, hermanos, estas cosas son importantes entender. Pero como digo, hay textos que pueden llevar a la confusión. Porque Pablo menciona judíos y gentiles separados. Pero vuelvo a lo mismo, siglo I, la mente de las personas comprende judíos y gentiles. Para ello, es como si dijeras, para ellos solo hay izquierda y derecha, blanco, negro, judíos y gentiles. Entonces, muchas veces usan las palabras por separado, pero estamos viendo que en Cristo esa pared divisoria se rompió. Pero Pablo las usa por separado para referirse a las etnias, no a los pueblos escogidos de Dios. Los gentiles que Dios ha escogido y los judíos que Dios... No, etnias. Por ejemplo, vamos a ver esas referencias que yo digo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Esa separación étnica, judío y griego, judío y gentil. Pero dice que el evangelio es salvación para todos. Porque en Cristo están las promesas de salvación para todos. Romanos 2:9 y 10. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno. Judío primeramente y también griego. Romanos 3:9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. O Romanos 3:29. ¿O es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Hay mención de judío y gentil por separado muchas veces a nivel étnico, pero siempre dejando claro que Dios es Dios de judíos y gentiles. Que es Dios de judíos y gentiles, que la pared divisoria se rompió, que ahora están juntos. Volvemos al texto, Efesios 2:14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Somos descendientes de Abraham, herederos de la promesa en Abraham, en Cristo, que hizo de los dos un pueblo. Efesios 2:16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Reconciliar con Dios los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Somos un pueblo por medio de la cruz, por medio de la cruz. Pero eso no es algo nuevo. El Señor siempre había anunciado que esa salvación y esa promesa abarcaría todas las naciones. Y cuando dice todas las naciones, si allí estaban los judíos y Dios dice todas las naciones, no es que todas las naciones serían judías, que abarcaría a los judíos y también a los gentiles, a todas las naciones. Génesis 12:2-3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Esa era la promesa de Dios. No dos pueblos, sino una descendencia en Abraham. Una descendencia en Abraham que se completa en Cristo, formada por judíos y gentiles de todas las naciones de la tierra que están en Cristo. Lo que nos hace pueblo de Dios no es circuncidarnos el prepucio. Lo que nos hace pueblo de Dios no es encender el menorá. Lo que nos hace pueblo de Dios no es comer panes sin levadura. Lo que nos hace pueblo de Dios no es no comer cerdo. Lo que nos hace pueblo de Dios no es tener una bandera blanca con una estrella en medio. Lo que nos hace pueblo de Dios no es ir a defender a Israel contra los ataques. Hay que orar por la paz en Jerusalén, hay que orar por la paz allí. Claro que sí, hay que orar por la paz. Hay que orar por ellos. Ya hay que evangelizarlos. El propio Pablo sabe que no son salvos si no tienen a Cristo. Porque Pablo en Romanos dice, yo sería anatema. Es decir, Pablo en un momento dice, yo preferiría perderme si Dios salvara a ellos. Que tienen celo, pero no conforme a un pleno conocimiento.
Son palabras de Pablo de los judíos que no tienen a Cristo. Los ve lejos no hay promesa para ellos. Los ve perdidos, sin esperanza y sin salvación si no tienen a Cristo. Si no tienen a Cristo. Y Pablo lo sabe porque él era de ellos. Él era de ellos. Y hermanos, eso se ve muy claro. En Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, volvemos a estos textos. El dispensacionalismo dice que la iglesia es un paréntesis en la historia. Es como que somos los bastardos, como que Dios ha tratado con Israel siempre. Ese es el pueblo predilecto de Dios, los judíos, Israel, y la iglesia es un paréntesis que mira, que servimos además para que Israel se salve, porque servimos para darles celos. Y en parte Dios hace eso, nos usa para provocarles a celos. También aparece eso en Romanos. Pero no somos un paréntesis en la historia como, mira, yo quería salvaros a vosotros, pero como no me va bien la cosa, voy a usar a estos gentiles que voy a salvar a un grupo para daros celos y volver a salvaros a vosotros. No, Dios desde el principio lo hemos leído con las promesas a Abraham. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 22:18, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Salmos 22:27, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Qué más? Isaías 49:6, dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 60:1-3, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz, hablando de Cristo, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Isaías 45:22, volveos a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Desde Génesis el Señor llama a todos los términos de la tierra. Así que Dios no tiene 2 pueblos, ni 3 pueblos, ni 4 pueblos. Tiene un pueblo en Cristo, salvo por gracia, mediante la fe en el Mesías. Y en ese texto de Apocalipsis lo vemos claro. Estaremos ahí gente de toda lengua, tribu y nación. Pero siempre ha sido el plan de Dios. Por mucho que el gran erudito dispensacionalista Charles C. Riley diga, la iglesia no era revelada de ninguna manera en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, la palabra que habla, la palabra, por ejemplo, cajal, palabra utilizada como para asamblea en el Antiguo Testamento, es la palabra traducida por los griegos como eclesía. Cada vez que se referían a la asamblea del pueblo de Dios, a la reunión del pueblo de Dios, como una palabra usada que era cajal en hebreo, la palabra que se traducía era eclesía. Claro que no aparece la palabra iglesia. En término griego no puede aparecer, porque el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo. Vemos algunos textos, muy poquitos en arameo, pero en su totalidad hebreo. Y el Nuevo Testamento aparece en griego. Entonces, obviamente, no es la misma palabra, pero hace referencia a los mismos términos. La palabra cajal, utilizada en el Antiguo Testamento, en griego es la traducción eclesía. Eclesía. Y es absurdo lo que dice Charles C. Riley para justificar sus dispensaciones y su pensamiento. La iglesia no era revelada de ninguna manera en el Antiguo Testamento. No es así. Éxodo 12:6, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea, todo el cajal, toda la eclesía, asamblea, eclesía de la congregación de Israel, lo matará al anochecer. Números 14:5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea, de todo el cajal, de la congregación de los hijos de Israel, eclesía. Deuteronomio 5:22. Estas palabras
El Señor habló a toda vuestra asamblea cajal en el monte, de medio del fuego, de la nube, de las densas tinieblas, con una gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, y me las dio esa palabra cajal, asamblea, otra vez, eclesía, la misma traducción. Josué 8:35, no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea, cajal, eclesía de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Eclesía, en la Septuaginta, es la traducción de cajal. Es la traducción en el Nuevo Testamento de la palabra cajal, asamblea. Porque lo que el Señor se refería era al conjunto del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, para referirse a la asamblea del pueblo de Dios, la asamblea de los santos, usa la palabra eclesía. En el hebreo, cajal, para referirse a la asamblea de los santos. Dios tiene un pueblo. Dios tiene un pueblo. Dios no tiene 2 planes de salvación. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que hacen referencia a cosas que representa el pueblo de Dios en el Nuevo. Mira, palabras que tienen mucho símbolo en el Antiguo Pacto: templo, templo, casa de Dios, templo. En el Nuevo Testamento, esas palabras que hacen referencia a la morada de Dios, donde Dios estaba con su pueblo, templo, en el Nuevo Testamento hacen referencia al pueblo de Dios, a los creyentes. 1 Corintios 3, 16, 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Segunda carta a los Corintios 6, 16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién le dijo eso? Habitaré en ellos, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es del Antiguo Testamento. Eso era para la dispensación para los judíos, ¿vale? Para los judíos. ¿A quién escribe Pablo? Segunda carta a los judíos. Segunda carta a los judíos, capítulo 6, versículo 16. No, segunda carta a los corintios. Eran gentiles en su gran mayoría. Pero Pablo se dirige a creyentes. Creyentes. No son solo los corintios, templo del Espíritu Santo, son los creyentes. Y Pablo dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros, los creyentes, somos templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo usa el Antiguo Testamento, una palabra dirigida a ese pueblo judío, para referirse al pueblo de hoy, diciendo que lo que Dios le dijo a ellos es lo que Dios nos dijo a nosotros, porque ambos éramos pueblo de Dios. Y no es tan complicado. El problema que si tú al dispensacionalismo le quitas esto, la separación entre la iglesia y Israel, los judíos y los gentiles, desmontas su escatología. Y por eso no lo van a querer reconocer, porque desmonta su escatología, porque para ellos en el milenio Dios tiene un plan específico para los judíos después del arrebatamiento pretribulacional en los 7 años, es un tiempo especial para los judíos, en ese tiempo, en el de la gran tribulación, es para los judíos, para que el Señor trate especialmente con ellos, se salvará algún gentil, pero sobre todo para los judíos que al ver eso abrirán los ojos y entonces el Señor tratará con ellos. Su historia de 2 planes, de por un lado por un lado este pueblo, y esto lo hago para este pueblo y ahora lo hago para este otro pueblo. Claro, si tú les dices que todo es un pueblo y que todo apunta a un pueblo, dices, entonces ¿cómo monto mi escatología? ¿Cómo hago mi suma de tiempo y de mis años? Entonces, ¿qué me dices? ¿Que todo es para todos? Sí, amigo, y ese es el problema, que todo es para todos, que todo es para todos, que el Señor va a tener unas bodas con un pueblo formado por judíos y gentiles que han creído en el Mesías. No va a haber 2 planes de salvación. Sí, lógico, a la luz de las Escrituras. Y por eso se enseña solo desde el 1830. Por 1800 años nadie vio eso. Hasta que John Nelson Darby y luego la Biblia de Estudio Scofield empezaron a promulgar esas enseñanzas. Pero no estaban en el 1700, en el 1600, en el 1500, ni mucho antes. Pero los otros pensamientos sí estaban. Habían cartas, habían escritos, reproducciones de estudios, de enseñanzas, manuscritos que hablaban de esas enseñanzas.
pero ninguna dispensacionalista. Y deben saber eso. Efesios 2, 21, 22. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 1, 22, 23. Y terminaré con un par de pasajes y ya está. Y todo sometió bajo sus pies, y a él la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero entonces, ¿acaso nosotros negamos que los judíos que se han convertido no son parte del pueblo de Dios? Claro que sí. La iglesia, la eclesía, el cuerpo de Cristo. Cristo no tiene, yo soy la cabeza de la iglesia. ¿De los judíos qué soy? ¿Qué soy de los judíos? No, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el pueblo de Dios, formado por judíos y gentiles que han creído el evangelio. Por eso el libro de Hechos está lleno de expresiones que dice, y muchos judíos creían, y muchos judíos creían. Y esos eran parte de la iglesia, cuerpo de Cristo, formada por judíos y gentiles que habían creído el evangelio. Mire ese texto, Efesios 3 del 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira lo que dice Pablo. Y la palabra dispensación no es la dispensación de los dispensacionalistas. Mira que dice, a mí, que soy el menor, el más pequeño de los santos, se me ha concedido esta gracia. Pablo dice, a mí se me ha concedido este don, este favor, anunciar a los gentiles. Pablo se considera el apóstol de los gentiles. Por ejemplo, Pedro predicaba principalmente a judíos. Y Pablo viajaba por zonas griegas, por Asia, predicando principalmente a gentiles. Todos los que creían formaban el pueblo de Dios. Dice, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio, y sacar a la luz, es decir, y mostrar, sacar a la luz, anunciando a los gentiles, sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo dice que predicando el evangelio a los gentiles, sacaría a la luz el misterio que había estado revelado por mucho tiempo. Dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, del pueblo de Dios, a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese propósito es eterno. Anunciar el evangelio a los gentiles era un propósito eterno. Estaba en el plan de Dios desde siempre. Y por eso Pablo dice, a mí, el menor de todos los santos, se me ha concedido esto, tan bonito, tan grande, anunciar a los gentiles el evangelio, para así dar a conocer el misterio que ha estado oculto por siglos. ¿Cuál es el misterio que ha estado oculto? ¿Qué pensaban los judíos? Que la salvación era solo de ellos. ¿Cuál era el misterio que había estado oculto? Oculto no significa no revelado, que ellos no habían sabido ver, pero que siempre había estado revelado. Y hemos leído ¿dónde? Profetas, Salmos, Génesis, que Dios iba a salvar a todas las naciones. Entonces, Dios ha dicho, no en Isaías, todos los confines de la tierra. En Génesis, Dios ha dicho, en ti serán benditas todas las naciones. Y ahora Pablo dice, ahora sale a la luz lo que estaba revelado, lo que estaba oculto. Ese misterio se ve, la promesa de Dios se ve, Dios salvando a gente de todas las naciones. Ahora entendemos lo que Dios quiso decir a Abraham, ahora entendemos lo que Dios dijo a través de los salmistas, ahora entendemos lo que Dios dijo a través de los profetas. Es glorioso, es glorioso. Y termino con dos textos más. Efesios 5, 25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo dio su vida por su iglesia, por la iglesia, eclesía, asamblea de los santos. Y esa eclesía, esa iglesia por la que el Señor dio su vida, se la va a presentar a Él gloriosa. ¿Crees que solo habla de gentiles? No, esa eclesía, ese pueblo es judíos y gentiles que han creído en Cristo. Jesús dio la vida por el pueblo de Dios,
por el pueblo escogido de Dios. Pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Por ellos. Y ese pueblo está escogido desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios ha escogido a su iglesia, a su pueblo, desde antes de la fundación del mundo. Dios había escogido a Abraham antes de la fundación del mundo. Dios escogió a Jeremías antes de la fundación del mundo. Dios escogió a Moisés antes de la fundación del mundo, y Dios te escogió a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Cómo puede una iglesia tal ser considerada un paréntesis en el plan de Dios? Cuando Pablo dice que están escogidos desde antes de la fundación del mundo, la iglesia no es un paréntesis, la iglesia es el pueblo de Dios, es el verdadero Israel, formado por judíos y gentiles que han creído en el Mesías, salvos por gracia y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y aunque muchos intenten desde el año 1830 torcer esta enseñanza y decir que Dios tiene dos planes, dos pueblos y dos historias, Dios tiene un plan de salvación que prometió en Génesis después de la caída, diciendo: habéis pecado y yo salvaré a mi pueblo a través de la simiente de la mujer que pisará en la cabeza de la serpiente. Falló el ser humano y Dios salvó al ser humano. Dios no dividió dos caminos de salvación, dos pueblos, dos historias de redención. Dios tenía un pueblo, un pecado cometido en Génesis, que trajo maldad a toda la tierra, pecado a todos los hombres, maldición sobre toda la tierra, y para salvar a todos aquellos que el Señor llamó y escogió, Dios usó un medio: entregar a su Hijo. Y la salvación, tanto judíos como para gentiles, es por gracia mediante la fe en Cristo. Y en Cristo, esa separación histórica hecha por los hombres, no por Dios, entre judíos y gentiles, se acaba, derribando la barrera y haciendo de los dos un solo pueblo. No siendo ahora judío el que lo es exteriormente, en la carne, sino el judío verdadero, el verdadero Israel, el verdadero descendiente de Abraham es el que lo es en el corazón, el que ha nacido de nuevo y está en Cristo. Y eso es lo que enseñan las Escrituras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por recordarnos que nosotros, los gentiles, no somos, Señor, un paréntesis en la historia, no somos un fallo, un error, un plan B, sino que, aunque muchos quieran enseñar eso, sabemos que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo y que en tu plan de redención desde el principio ya estábamos en tu corazón. Gracias, Señor, porque tú no tienes dos pueblos, dos banderas, dos naciones. Tú tienes una sola bandera en Cristo, una sola nación, un solo pueblo, un solo real sacerdocio, una sola nación santa, formada por judíos y gentiles que han creído y depositado su fe en el Mesías, salvos por tu pura gracia. Gracias, Señor, por todo, por amarnos a pesar de nuestros fallos y debilidades. Y te pido también, Señor, que a través de este estudio no haya, Señor, paredes entre nosotros. A veces tú has roto, Señor, las paredes que dividían a judíos y gentiles, y nosotros mismos, por temas como la escatología, a veces levantamos paredes entre hermanos. Señor, haznos madurar y haznos mostrarnos amor a pesar de las diferencias que podamos tener en temas como estos. Pero ayúdanos a saber que en Cristo somos uno y en Cristo somos salvos. Tu iglesia, el cajal, el pueblo, la asamblea de los santos de Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.